Hola, bienvenidos al curso de matemáticas. Continuamos con la sección 1.2, propiedades de los números reales. El tema que vamos a ver en este video, que corresponde a la sección 1.2.7, logaritmos, es un tema muy importante y vamos a responder a la pregunta, ¿qué es el logaritmo de un número? Antes de responder la pregunta, les quiero comentar que este tema es de vital importancia para su carrera. En ciencias se utilizan muchísimo los logaritmos, así que el saber qué son, qué representan y cómo puedo interpretarlos es muy importante. Y además se van a dar cuenta de algo, no es un tema difícil. Claro, hay que aplicarse, pero en realidad no es un tema complicado. Vamos entonces comenzando con esto. A a la n igual a b. En esto que tenemos aquí podemos nosotros considerar que la letra A, esta de aquí, es una base y que la n que tenemos aquí es un exponente. Entonces tenemos una base elevada a un exponente, tal y como lo vimos en el tema de leyes de los exponentes. Muy bien, aquí lo que nosotros vamos a considerar es que a a la n es igual a b. Y claro, esto no es algo muy complicado realmente. Nosotros podemos pensar incluso en 10 al cuadrado. 10 al cuadrado significa 10 por 10 y eso es 100. En este ejemplo que están viendo, la base A es el número 10, el exponente es el 2 y el resultado de esto es el número B, que en mi ejemplo se corresponde al 100. Entonces tenemos un número, en este caso el 100, que podemos decir que es igual a una base elevada a un exponente. En este ejemplo, la base es el 10 y el exponente es el número 2. Resulta que este exponente que tenemos aquí, este, es justamente lo que vamos a llamar nosotros logaritmo de un número. Y por lo tanto, llegamos a esta expresión. Así que ese exponente n que nosotros tenemos aquí se puede reescribir como el logaritmo base A. Observen que la base es la misma. Logaritmo base A del número B. Continuando con nuestro ejemplo, lo que tenemos nosotros entonces es que, vamos a ver, n es el exponente. N es el exponente. Muy bien. Y en nuestro ejemplo es 2. Así que 2 va a ser igual al logaritmo de la base. La base en mi ejemplo es el número 10. Muy bien. El logaritmo base 10, ¿de qué número? Del 100. Entonces podemos decir nosotros lo siguiente. El logaritmo base 10 del número 100 es 2. ¿Por qué? Porque la base, que es 10, al elevarla al exponente, que es 2, nos da el número 100. Y nosotros podemos continuar con esta definición, que sí les voy a pedir la anoten en su cuaderno. Una vez que termine de comentarla, pongan pausa al video por favor, anótenla en su cuaderno. El logaritmo de un número es la potencia a la cual debe elevarse una base para obtener dicho número. Observen ustedes que en esta definición he puesto colores. Colores que se corresponden a lo que acabo de explicar y también al ejemplo. Así que el logaritmo de un número. Y ya vemos que es color verde, ¿de acuerdo? En este caso del ejemplo es el número 100. El logaritmo de un número cualquiera, es la potencia a la cual debe elevarse una base. Esto se refiere a la n para obtener dicho número, es decir, el número 100 en nuestro ejemplo. Entonces podemos decir, el logaritmo del número 100 es 2, es decir, la potencia a la cual debe elevarse una base 10, para obtener el número 100. Así que algo que debemos tener muy claro es que un logaritmo es una potencia. Así que cuando hablamos de logaritmos debemos pensar en dos cosas, una base, una potencia y el número que nos interesa. Bien, vamos continuando con esto. ¿Cuál es el logaritmo base 10 de 100? Bueno, lo acabamos de ver, es 2. ¿Por qué es 2? Porque la base 10 elevada al
exponente 2 es 100. Y recuerden que el exponente o la potencia es el logaritmo. Bien, ¿cuál es el logaritmo base 10 de 1000? Bueno, debemos pensar. La base es 10. ¿A qué exponente debo elevar yo el 10 para que me dé 1000? Es obvio que es 10 por 10 es 100. Por 10, 1000. Tiene que ser 10 al cubo. Así que el logaritmo es 3, porque 10 al cubo es 1000. Continuando, ¿cuál es el logaritmo base 2 de 8? Fíjense ustedes que lo que pasó ahora es que cambiamos la base. La base ya no es el número 10. Ahora es el número 2. Entonces yo necesito elevar el 2 a un exponente que me dé 8. 2 por 2, 4. 2 al cuadrado es 4. Por 2, 8. 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Así que 2 al cubo es 8. Entonces, ¿cuál es el logaritmo base 2 de 8? Bueno, la potencia a la que debo elevar la base 2 para obtener el 8 es 3. Por lo tanto, el logaritmo base 2 de 8 es 3, porque 2 al cubo es 8. ¿Cuál es el logaritmo base 3.5 de 1? Bueno, observen algo que es muy importante. Las bases no tienen que ser necesariamente números enteros. Hace un momento hablamos del 10 y del 2, pero el 3.5, el 2.1, el 5.3, por mencionar algunos números, fácilmente pueden ser bases de logaritmos. No hay ningún problema con eso. Yo tengo la base 3.5 y debo elevarlo a una potencia de manera que me dé 1. Así que la solución es muy sencilla. Ese número tiene que ser el 0. Recuerden las leyes de los exponentes. Habíamos comentado que a la 0 es 1, siempre y cuando la base pues no sea 0. En este caso es 3.5, no hay problema. Así que en este caso podemos decir que ese logaritmo es 0. ¿Por qué? Pues porque 3.5 elevado a la 0 es 1. Ahora un último ejemplo. ¿Cuál es el logaritmo base 10 de 0.001? Es decir, de una milésima. Aquí tenemos que pensar un poquito más, pero tampoco es difícil. El logaritmo que queremos es menos 3. ¿Por qué? Bueno, una milésima, o sea, 0.001, es igual a 1 entre 1000, como lo podemos nosotros observar aquí. 0.001 es igual a 1 entre 1000, es una milésima. Ahora, nosotros podemos representar ese 1000 como 10 al cubo. De hecho, es algo que ya habíamos visto. Lo vimos aquí. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, podemos decir que ese 1 entre 1000 es 1 sobre 10 a la 3. Y si recordamos las leyes de los exponentes, 1 sobre 10 a la 3 es 10 a la menos 3. Por esta razón tenemos que el logaritmo es menos 3. De hecho, podemos decir algo. Cuando la base es el número 10, o en general un número positivo mayor a 1, podemos pensar en lo siguiente. Los logaritmos de números menores a 1, como es este caso, serán negativos. Reflexionen por favor sobre lo que están viendo en esta diapositiva. Es muy importante que quede claro. Si no queda claro, repitan esta sección hasta que lo comprendan. Y entonces pasamos a lo siguiente. Es muy importante que pasemos de una sección a otra de este video entendiendo muy bien la anterior. De esa manera no tendremos problemas. Tenemos entonces a la n igual a b y que n, es decir, el exponente, es igual al logaritmo base a de b. Bueno, simplemente por saber de qué estamos hablando. La palabra logaritmo viene de las palabras griegas logos, que significa razón, y aritmos, que significa número. Por lo tanto, un logaritmo es una serie aritmética de razones numéricas. Esto queda más claro si revisan, y les voy a pedir que lo hagan, por favor, los apuntes de clase que están en la plataforma. Los logaritmos, y aquí vamos a algo que es bien importante.
Los logaritmos pueden ser de cualquier base que sea un número positivo. Sin embargo, hay dos bases que son las que más se utilizan. Uno es la base 10 y otro es base número e. A ver, pero vamos por partes. Los logaritmos que tienen como base el número 10 se llaman logaritmos decimales o comunes. Se representan con el operador log. Cuando nosotros hablamos de logaritmo decimal, no vamos a incluir la base. Cuando la base no se incluye, sobreentendemos que esa base es el número 10. Por lo tanto, y como nosotros lo estamos indicando aquí, si tenemos log 100, significa logaritmo base 10 de 100. Es muy importante. En su calculadora también así es como se interpreta. Cuando aparece log nada más, debe sobreentender que hablamos de logaritmos base 10, que ya dijimos que se llaman logaritmos decimales o comunes. La otra base que se utiliza muchísimo es el número e, que se conoce como número de Euler. Aquí lo podemos nosotros ver, es un número irracional, es este número, es aproximadamente 2.718, 28, 18, 28 y así sucesivamente. Este número e es muy importante y es la base de logaritmos que llamamos nosotros naturales o también logaritmos neperianos. El operador que nosotros vamos a tener para estos logaritmos es ln, es decir, las iniciales del logaritmo neperiano o logaritmo natural. De esta manera, cuando nosotros escribimos, por ejemplo, ln 25, significa el logaritmo base e del número 25. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que los logaritmos que más se utilizan son los logaritmos decimales o comunes, que tienen como base el número 10, y los logaritmos naturales o neperianos, que tienen como base el número de Euler. En su calculadora van a encontrar los operadores log y ln juntos. Son las dos teclas que se utilizan para logaritmos. Continuando con el tema, es importante que hagamos algunas acotaciones muy importantes. El 0 no puede ser base para logaritmos. Imaginen ustedes 0 al cuadrado, 0 al cubo, 0 a la quinta, pues seguiría dando 0. Pero tenemos también otro problema. 0 a la menos 1 equivale, si recordamos leyes de los exponentes, a 1 entre 0. Entonces, cuando tengamos el 0 con exponentes negativos, vamos a tener problemas de división entre 0. Y ya vimos que eso no es conveniente. Por lo tanto, el 0 no puede ser base para logaritmos. Los números negativos no pueden ser base para logaritmos. Así que los logaritmos vamos a manejarlos únicamente con bases que sean números positivos. Hace rato mencionamos el 10, el número e, pero también 3.5 y el 2. No hay problema con eso. ¿Por qué los números negativos no pueden ser base para logaritmos? Piensen en esto. Por decir algo, que tengamos la base menos 2. Bueno, menos 2 al cuadrado es 4. Y podemos pensar que no hay problema con eso. Menos 2 al cubo es menos 8. Hasta aquí todo parece bien. Pero si el exponente es fraccionario, por ejemplo, menos 2 a la 1 medio, eso equivale entonces a tener la raíz cuadrada de menos 2. Y ya habíamos visto antes que en los números reales, pues eso no es posible. Así que si tuviéramos un número negativo como base de logaritmos, pues estaremos pasando de números complejos a números reales y podría ser complicado. Entonces, los números negativos no pueden ser base para logaritmos. Así que una primera conclusión importante es esta. La base de los logaritmos son números mayores a 0. El número 1 no es una buena opción para base de logaritmos, porque tendríamos 1 al cuadrado, 1 al cubo, 1 a la 0.5, 1 a la 0, 1 a la menos 2, 1 a la menos 3, y en todos esos casos el resultado sería 1. No es práctico. De manera que la base de los logaritmos, si bien dijimos que deben ser números positivos, pues no incluye al 1. Así que por eso tenemos estas dos condiciones que son muy importantes. La base de los logaritmos, la base a, debe ser mayor a 0 y debe ser diferente de 1.
Y si nos ponemos a pensar, en los logaritmos decimales y en los logaritmos neperianos se cumplen estas condiciones. No existe logaritmo de cero ni de números negativos, no importa cuál sea la base que se use. Y cuando hablamos de base, pues nos estamos refiriendo a que se debe cumplir con estas condiciones. Vamos a ver. Piensen ustedes en esto. Un número positivo, ¿a qué exponente debo elevarlo para que me dé cero? Que es precisamente la condición que nosotros tendríamos aquí. ¿A qué exponente debo elevar un número positivo para obtener cero? No puede ser cero. Si yo tengo el 5 y lo elevo a la 0, eso es 1, no es 0. No existe ese exponente al cual yo eleve un número positivo para que me dé 0. Por eso, pues no existe el logaritmo de 0. Y vamos pensando ahora también en la otra situación. Números negativos. ¿A qué exponente debo elevar yo una base para que, siendo la base un número positivo, para que me dé un número negativo? Piénsenlo. Si yo tengo, por ejemplo, el 10 y lo elevo a la menos 2, pues eso es 1 entre 100, es 0.01. Y 0.01 no es un número negativo. Así que si yo elevo la base positiva a exponentes negativos, eso no significa que el resultado sea negativo. Lo que obtendré equivale a hacer una división. Como vimos hace un momento, 10 a la menos 3 es lo mismo que 1 entre 1000. Así que la conclusión es clara. No existe logaritmo de 0 ni de números negativos. Pero ojo, sí podemos tener un resultado que sea negativo. Por ejemplo, el logaritmo de 0.001 es menos 3. Ese menos 3 es una potencia a la que elevamos el 10, pero el resultado que nos da es 0.001. No hay que confundirnos, hay que tener esto muy presente. Así que el número b pues debe ser mayor a 0. Así que cuando nosotros elevemos a la n, nos va a dar siempre un número positivo. Incluso aunque n sea negativo, como 10 elevado a la menos 3, que me da 0.001. En su calculadora pueden incluso intentar lo siguiente. Pongan el logaritmo, por ejemplo, del número menos 3 o el número menos 2 o cualquier número negativo que se les ocurra. Y va a suceder algo. La calculadora les dará un mensaje de error. Entonces estamos concluyendo que el logaritmo base a, donde a es cualquier base posible, de 0 no existe. Y que el logaritmo de números negativos tampoco existe. Son cosas que debemos tener presentes. Lo que sí podemos también concluir es que n, es decir, el exponente, sí puede ser 0, positivo o negativo, así que n pertenece a los números reales. Vamos a analizar ahora casos especiales. Ya vimos que un logaritmo es un exponente. En lo que vamos a discutir ahora, vamos a considerar que la base a, es decir, en nuestra discusión vamos a nosotros a pensar que esta base a es un número positivo que puede ser base de logaritmo sin ningún problema, como ya lo comentamos antes. Si pensamos en eso, tenemos entonces nosotros lo siguiente. A la 0 es 1. ¿De acuerdo? Como esa base de los logaritmos no es 0 ni números negativos, podemos afirmar esto. Para cualquier base, es decir, a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, el logaritmo de 1 en cualquier base, esa es la conclusión, el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. 10 a la 0 es 1, e a la 0 es 1. Así que si ustedes ponen en su calculadora log de 1 o logaritmo neperiano de 1, les va a dar como resultado un 0. Bien, hay un comentario entonces aquí que quiero hacer para ustedes. Cuando vean esto, significa que deben ir a la sección correspondiente. En la plataforma están todos los apuntes o notas de clase. Entonces van a la sección 124 y ahí viene la explicación de lo que yo estoy incluyendo aquí, de esto. Entonces, si no les quedará claro el porqué de esa afirmación o quieren saber de dónde saqué esto, pues cuando haga la referencia, busquen en las notas, está la explicación e incluso lo recomendable es que dejen aquí el video, vayan a la sección, por ejemplo, este caso 124, la revisen, comprendan y entonces regresan al video
y todo va a ser mucho más fácil. Es una recomendación. Entonces tenemos esta fórmula. El logaritmo base a de 1 es 0, donde a es cualquier base posible para logaritmos. Otra de las situaciones que tenemos nosotros es la siguiente. Es obvio que a la 1 es a. Y eso nos lleva a la siguiente conclusión. El logaritmo base a del número a es 1. Es decir, siempre el logaritmo de la base es 1. Así que si yo tengo logaritmos decimales, es decir, base 10, ¿cuál es el logaritmo de 10? Pues es 1, evidentemente. Si nosotros tenemos logaritmos neperianos, ¿cuál sería el logaritmo neperiano del número e? Sería 1. Entonces, en forma de general podemos decir, el logaritmo base a de a es 1. Y este caso, este que está aquí, es muy importante y lo vamos a usar muchísimo en todo el curso. El logaritmo neperiano del número e es 1. Así que les recomiendo que esto que está aquí en su cuaderno lo pongan con resaltador, lo encierren, pongan una nota, porque va a ser algo que estaremos usando continuamente en todo el curso. Si lo tienen en mente, todo va a ser más fácil. Recordando que un logaritmo es un exponente, resulta evidente que el logaritmo base a de a la n, pues es n. Por ejemplo, si nosotros queremos el logaritmo base 10 de 10 al cuadrado, pues si estoy viendo que es la base y el 2 es el exponente y la base del logaritmo es 10, pues es evidente que el logaritmo es 2. De esta forma, si yo tengo 10 a la 5, el logaritmo decimal es 5. Si yo tengo 10 a la 7, pues el logaritmo decimal es 7. Vamos ahora con los antilogaritmos. Aquí tal vez tengan que pasar esta sección varias veces para que quede claro, pero una vez que entendemos el concepto se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Ya habíamos comentado nosotros esto. A la n es igual a b. Y también habíamos dicho que el logaritmo base a de b pues es igual a n. Aquí la parte importante es que esta n que yo tengo aquí, pues es también la n que tengo acá, es decir, el logaritmo es n. Habíamos dicho que un logaritmo es una potencia, es un exponente, así que podemos nosotros combinar esto. Y nos quedaría lo siguiente, si yo tengo la base a, como está aquí, si yo tengo la base a y la elevo a la potencia n, como está acá, bueno, pues podemos también decir lo siguiente, n es igual a todo esto. Así que podemos decir que el exponente es el logaritmo base a de b. Y que eso, repitiendo la fórmula que tengo acá, tiene que ser igual a b. A esto nosotros le llamamos el antilogaritmo. Y algo muy importante a tener en cuenta, es consecuencia de que el logaritmo y el exponente son operaciones inversas. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Ya habíamos visto que 10 al cubo es 1000 y que esto traía como consecuencia que el logaritmo base 10 de 1000 es 3. Lo comentamos al inicio de la sección. Vamos aplicando ahora lo que está arriba. ¿Y cómo nos queda? Bueno, queda así. Fíjense bien. La base es 10. Así que la ponemos aquí. La base es 10. Observen ustedes que vamos a elevarlo a la potencia n, que es el logaritmo base a de b. En nuestro ejemplo es esto. De manera que lo debemos poner aquí. Y ese logaritmo, pues evidentemente es 3. Por lo tanto, 10 elevado a un logaritmo que yo conozca me va a dar el número implicado en esto. A ver, suena un tanto rebuscado, pero con un ejemplo va a quedar más claro. Consideren ustedes que hay un número que no conocen, pero ustedes saben que el logaritmo base 10 de ese número es 6. ¿Saben cuál es su logaritmo base 10? Es 6. ¿Cómo saben ustedes cuál es ese número? Bueno, si el logaritmo es base 10, tomamos la base y la elevamos al logaritmo, que yo sé que es 6. Así que el número será 10 a la 6, es decir, 1.000.000. Otro caso sería pensar en un
número, no sé cuál es, pero me dan como dato que su logaritmo base 10 es 4. Entonces aplico el antilogaritmo, que no es otra cosa más que tomar la base, que es 10, y elevarla al logaritmo, que es 4. Así que ese número es 10 a la 4, es decir, 10.000. Así es como esto funciona. De hecho, si ustedes ven su calculadora, arriba de la tecla log dice 10 a la x. Es precisamente lo que estamos explicando. Y arriba de la tecla ln del logaritmo neperiano dice e a la x, es decir, son los antilogaritmos. Recuerden ustedes lo que acabamos de decir. El logaritmo y el exponente son operaciones inversas. De esta forma, si yo tengo 10 elevado al logaritmo de x, pues lo que obtengo es directamente el valor de x, que fue algo parecido a los ejemplos que estamos mencionando. Lo mismo podemos hacer cuando tenemos logaritmos neperianos. La conclusión de esto son las leyes de los logaritmos. Las leyes de los logaritmos ya se estarán imaginando algo, pues va a ser una forma de reescribir las leyes de los exponentes. ¿Por qué? Pues porque un logaritmo es un exponente. Estas son fórmulas que ya habíamos visto antes, así que no voy a indicar a qué se refieren porque ya lo vimos con detalle. Pero vamos a ver ahora las leyes de los logaritmos. Vamos pensando que a es un número positivo diferente de 1 porque hablamos de la base. Condiciones, número positivo diferente de 1 que ya comentamos antes, y que r es cualquier número real en lo que sigue. Tenemos entonces la primera de las leyes de los logaritmos. Logaritmo base a, y yo tengo aquí la multiplicación de dos números, d por d. Si recordamos las leyes de los exponentes, y aquí está, si la base es la misma y yo multiplico, termina esto convirtiéndose en a, y el exponente final debe ser la suma del exponente del primer término y del segundo, es decir, a elevado a la m más n. En términos de exponentes, una multiplicación es una suma, como lo podemos ver en el recuadro. Y si nosotros recordamos que los logaritmos son exponentes, entonces el logaritmo de una multiplicación va a ser igual a una suma de logaritmos. Y ya se imaginarán que podemos continuar con la división de dos números. Igual, si pensamos en las leyes de los exponentes, bueno, pues vamos a tener una resta de logaritmos. Y si nosotros tenemos una potencia, pues va a ser una multiplicación. Pensemos en el primer caso, que es este. ¿Qué es más fácil, multiplicar o sumar? Es evidente que la suma es una operación más sencilla, así que cuando aplicamos logaritmos, una multiplicación se convierte en una suma, es decir, podemos simplificarla o podemos convertirla en algo más fácil. Entonces, una multiplicación se convierte en una suma, una división se convierte en una resta y una potencia se convierte en una multiplicación. Es decir, cada una de estas operaciones, al aplicar logaritmos, se puede convertir a una operación más sencilla. Eso es lo que lo hace importante. Vamos pensando en esto. Nosotros queremos el resultado de la raíz cuarta de 64 entre 2 y vamos a hacerlo sin calculadora, aplicando lo que acabamos de aprender. Lo primero que vamos a hacer es convertir este término de aquí, en vez de un radical, a un exponente fraccionario. Si aplicamos leyes de los exponentes, pues me quedaría 64 elevado a la 1/4, que es la raíz cuarta. Recuerden que esto lo habíamos comentado antes. Y este 2 lo vamos a dejar como 2 a la 1. ¿Cuál es la raíz cuarta de 64? O mejor aún, como esto todavía está muy avanzado, yo puedo convertir este 64 en 2 elevado a una potencia. Bueno, como termina en par, podemos pensar que sí. Y vamos pensando, 2 por 2, 4. 2 al cuadrado es 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Y por 2, 64. Aquí está lo que queremos. Ese 64
como pueden verlo aquí, es 2 a la sexta. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es considerar que esto lo podemos transformar en lo que tenemos acá. Ese 64 elevado a la 1/4 es 2 a la sexta elevada a la 1/4. El 2 a la 1 sigue igual. Y hasta aquí no tenemos problema. Ahora, si recordamos las leyes de los exponentes, en particular esto, si yo tengo a la m y lo elevo a la n, los exponentes se multiplican. Y si se ponen a pensar, es lo mismo que tengo aquí. Así que yo debo multiplicar 6 por 1/4. Me queda entonces que 2 a la sexta elevado a la 1/4 es 2 a la 6/4. 6/4 es lo mismo que 3 medios. Podemos simplificar la fracción. Entonces me queda 2 a la 3 medios. Esto es lo mismo que la raíz cuarta de 64, pero está con una base que es 2 y con un exponente. Ahora, lo que tenemos acá es 2 a la 1 y 1 es igual a 2 medios, de manera que nosotros podemos llegar a esta expresión. Por lo tanto, lo que tenía originalmente se convirtió en esta división. La raíz cuarta de 64 entre 2 es lo mismo que 2 a la 3 medios entre 2 a la 2 medios. Podemos simplificar porque tenemos la misma base. Y para esto vamos a seguir usando leyes de los exponentes. Cuando nosotros tenemos una división, como es este caso, los exponentes se restan. Así que esto se debe restar. Y 3 medios menos 2 medios es 1 medio. Así que esa resta me da el 1 medio. Como observamos nosotros aquí, y esto es fácil de verlo, esto implica que las bases sean iguales. Y claro que tenemos la misma base. En todos los casos estamos manejando como base, observen ustedes, el número 2. De manera, entonces, que me queda que esta división original se convirtió en esta, se restan los exponentes y me queda 2 a la 1 medio. Y si pensamos en esto, tenemos el resultado final entonces. Es la raíz de 2. Este es mi resultado final, la raíz de 2. Fíjense cómo pudimos hacer esta operación, que en un principio se ve complicada, prácticamente sin calculadora, recurriendo a lo que hemos visto antes. Es muy importante que este tipo de procedimientos sepamos hacerlo. Y eso solamente se puede lograr con dos cosas. La primera, como les había comentado antes, muy importante saberse las leyes de los exponentes, saberlas aplicar. Y segundo, saber qué es un logaritmo y las leyes de los logaritmos. Si manejan eso, muchas operaciones que se ven complicadas se van a volver sencillas. De hecho, el origen de los logaritmos es precisamente simplificar operaciones. Pueden poner esa raíz cuarta de 64 entre 2 en su calculadora y se van a dar cuenta que el resultado es raíz de 2. Vamos ahora con algo que también es muy importante, que es la fórmula del cambio de base. Y para eso vamos a considerar este problema. Resuelva para x. Lo que tenemos aquí, pues fíjense ustedes que es una base, que es el número 7, y esta base está elevado a un exponente que es x, es decir, yo no sé cuál es. Lo único que yo sé es que esto debe ser igual a 25. Me piden el valor de x. Si yo no sé logaritmos, esto se vuelve muy complicado. ¿Por qué? Porque lo que debo encontrar es un exponente. Traten de despejar x sin usar logaritmos. Se van a dar cuenta que no se puede. Si yo no sé logaritmos, tendría que verme obligado a usar algo como, por ejemplo, prueba y error. Pero con logaritmos, esta resolución la obtenemos con facilidad. Vamos a pensar. Habíamos nosotros visto hace un momento que cuando tenemos una potencia
y aplicamos logaritmos, eso se convierte en una multiplicación. Y es precisamente lo que vamos a hacer. Esta x va a estar multiplicando, que es la r que vemos aquí. Si aplico logaritmos, pues esta x va a quedar multiplicando al logaritmo de 7. Como yo tengo una igualdad para mantenerla, si aplico logaritmos de este lado, del lado izquierdo, también debo aplicar logaritmos del lado derecho. Por lo tanto, me queda lo siguiente. X por el logaritmo de 7 es igual al logaritmo de 25. El despeje es bastante sencillo. Logaritmo de 7 es un valor numérico, logaritmo de 25 también lo es. La única incógnita es x y está en un solo lugar. Así que al despejar me queda que x es igual al logaritmo de 25 entre logaritmo de 7. Hay un comentario muy importante aquí. Observen ustedes esto. Yo puedo aplicar el logaritmo de cualquier base. La única condición es que si yo escojo una base, la debo seguir aplicando. En este caso, en particular, yo escogí logaritmo base 10. Lo pueden ver porque no tiene subíndice. Así que logaritmo base 10. ¿X a qué va a ser igual? A logaritmo base 10 de 25 entre logaritmo base 10 de 7. Eso es aproximadamente 1.65417. Háganlo en su calculadora y van a obtener más decimales. Y si ese resultado ustedes ponen 7 elevado a este valor, normalmente se hace con la tecla ANS, pueden comprobar por ustedes mismos que les da 25. Incluso en vez de usar logaritmo base 10, pueden usar logaritmos neperianos, les recomiendo que lo hagan y se van a dar cuenta que obtienen el mismo valor numérico. Así que en realidad no importa qué logaritmo utilicen, es decir, me refiero a la base. Puede ser logaritmo 10, logaritmo neperiano, logaritmo base 3 o logaritmo base 2, si así lo quisieran, y no hay ningún problema. Las leyes de los logaritmos funcionarán bien en todos estos casos. Ahora, si nos ponemos a pensar, y esto es algo muy interesante, vamos a ver. Yo quiero saber el exponente al que debo elevar el número 7 para obtener 25. Oiga, pues ese es el logaritmo base 7 de 25. Esta x es precisamente lo que tenemos aquí. El logaritmo base 7 de 25. Algunas calculadoras tienen teclas para poder especificar nosotros la base que queramos, así que el resultado sería directo en una calculadora de ese tipo. Pongo la tecla, especifico que la base es 7, el número es 25 y obtenemos esto de aquí directamente. Hay un detalle. Si lo que queremos calcular es esto, este procedimiento que hicimos con las leyes de los logaritmos y llegando a esta conclusión de aquí, ¿se puede aplicar de forma general para cualquier caso? La respuesta es que sí. De hecho, nosotros podemos generalizar. Si yo quiero logaritmo base c del número b y yo únicamente puedo calcular logaritmos con otra base, podemos hacerlo y a esta fórmula que tenemos aquí se le llama fórmula del cambio de base. Aquí es algo muy importante anotar. Yo tengo una base diferente a la que estoy manejando aquí. Es obvio que aquí, en esta parte, sí debo manejar yo la misma base. Pero entonces, ¿para qué me sirve esto? Tal vez aquí suene un poco confuso. De nueva cuenta, un ejemplo nos va a ayudar. Piensen ustedes en una calculadora científica básica. Queremos el logaritmo base 2 del número 8. No tenemos, si es una calculadora científica básica, no tenemos una tecla para indicar la base del logaritmo. Así que únicamente vamos a tener logaritmos base 10 y logaritmos neperianos. Bueno, puedo usar cualquiera de los dos. Pensemos en logaritmos neperianos. ¿Cómo encuentro el logaritmo base 2 del número 8 en una calculadora básica? Bueno, pues con la fórmula del cambio de base, que es esta, es evidente que este es el número 2 y que esta base es el número e. Entonces, lo que tengo que hacer es simple. El logaritmo, en este caso con base número e, logaritmo neperiano del número que yo quiero,
lo debo de dividir entre el logaritmo de la base. Es decir, tal y como lo tenemos nosotros aquí. Así que el logaritmo base 2 del número 8 en mi calculadora sencilla sería logaritmo neperiano de 8 entre logaritmo neperiano de 2. Es decir, el logaritmo neperiano del número que yo quiero encontrar el logaritmo entre el logaritmo de la base. Háganlo por favor en su calculadora y les va a dar 3, porque 2 al cubo es 8, ya lo habíamos visto. Si lo cambian a logaritmo decimal, sería log de 8 entre log de 2 y también les va a dar 3, un 3 exacto. Esta fórmula es importante para cuando nosotros queremos calcular logaritmos y no tenemos una tecla dedicada para eso. O si por alguna situación de un despeje de una expresión algo complicada, queremos hacer un cambio de base. Esta fórmula nos resulta útil. Este tema es muy importante, tal vez deban repasarlo varias veces. Ya saben que si hay dudas o preguntas, pueden consultarme en clase. Hasta aquí el video. Muchas gracias.